Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Margarita Ferrer Vera. Hoy quiero compartirles con ustedes el trabajo final que preparé titulado de referencias pedagógicos en el diálogo con la actualidad de Platón y Rawls. En este espacio les quiero contar de manera sencilla quiénes fueron estos autores y cuáles son sus ideas principales sobre la educación, cómo se parecen, en qué se diferencian y finalmente con estas ideas pueden aplicar todavía en la educación de hoy. La introducción. La educación transforma al individuo y a la sociedad. Platón y Rawls, dos referentes de la pedagogía. Objetivo: compararlos y aplicarlos a la educación actual. Bueno, la educación siempre ha sido una de las herramientas más importantes para cambiar al ser humano y a la sociedad. No es solo aprender datos y memorizar lecciones, sino un proceso que nos forma como personas. Por eso quise trabajar con dos pensadores muy importantes, Platón de la antigua Grecia y Rawls del siglo XVIII. Aunque vieron las épocas muy distintas, ambos se preguntaron cómo debíamos educar y qué papel cumple la educación en la vida de cada persona y de la comunidad. Bueno, Platón, educación, liberación de la ignorancia. Alegoría de la caverna, educación escalona y selectiva. Finalmente forma ciudadanos justos. Bueno, Platón es un filósofo griego que vivió hace más de 2000 años. Para él, la educación era como un camino para seguir de la oscuridad, de la ignorancia hacia la luz del conocimiento. La mejor forma de entender esto es como su famosa alegoría de la caverna. Las personas están encadenadas viendo sombras en la pared, pero gracias a la educación pueden liberarse y conocer la verdad. Platón proponía que la educación fuera escalonada. Primero se fortalecía en el cuerpo, en el alma, de la gimnasia y la música. Luego venían las matemáticas, las ciencias y al final la filosofía, que está reservada para los más capaces. Según Platón, la educación debía preparar a los ciudadanos para vivir en justicia y para servir al bien común de los polis, que era la ciudad griega. En pocas palabras, educar es la forma de personas sabias, éticas y responsables. Rawls. El niño es bueno para la naturaleza, la educación negativa aprende haciendo. La educación guía, no impone. Finalmente, la libertad y la autonomía. Rawls es el cambio vivido en el siglo XVIII, muchos siglos después que Platón. Es la plena época de la Ilustración. Él veía la educación desde una mirada, pensaba que el niño nacía bueno por la naturaleza, pero que la sociedad ponía con romperlo. Por eso su propuesta era que la educación respetara los ritmos naturales del niño. Rawls decía que el aprendizaje debía ser más medio de la experiencia, de la exploración, del descubrimiento, no solo escuchando órdenes y memorizando. En el maestro no debía imponer, sino guiar, acompañar y dar nuevas oportunidades que el estudiante aprenda por sí mismo. Rawls, en el final de la educación, no era preparar al niño para obedecer, sino para ser libre, autónomo, sencillo. Gracias a estas ideas, hoy en día existen pedagogías como Montessori, a la escuela nueva, que pone al estudiante en el centro del aprendizaje. También tenemos comparación crítica, conciencia, educación moral, el rol de la guía, importancia social, diferencias de Platón, jerarquía y estado de Rawls, libertad de la naturaleza. Bueno, Platón y Rawls son muy diferentes, también tienen puntos en común. Los dos pensaban de la educación, no era solo para aprender cosas, sino para formar personas como
moralmente buenas y también coinciden en que el maestro o el educador debía ser una guía que orientaba, no alguien, sino simplemente llena de datos del estudiante. Pues las diferencias, sin embargo, son muy claras. Platón veía la educación como algo jerárquico y selectivo y pensaba que debería servir a los intereses del Estado, pues Rawls es el cambio y defendía la libertad del niño y creía que la educación debería centrarse en el individuo o en el desarrollo natural. Hoy en día podemos ver esas dos versiones, por el lado de las políticas educativas que buscamos en forma ciudadano responsable y por el otro los métodos que promueven la autonomía y la creatividad de los estudiantes. Aplicación práctica. Bueno, entonces, proyecto educativo: educar para la libertad y la justicia. Ejemplo: cuidado del medio ambiente, libre investigación de Rawls, reflexión ética y social de Platón. Bueno, lo mejor de los ambos pensadores, propongo que la estrategia que llamó educar para la libertad y la justicia de la idea es combinar la importancia de la libertad individual que plantea Rawls con el compromiso social ético que defendía Platón. Pues por ejemplo, tenemos un ejemplo, pensamos que un proyecto escolar sobre el cuidado del medio ambiente, siguiendo a Rawls, los estudiantes tendrían la libertad de investigar y explorar por sí mismos qué problemas ambientales existen en su barrio, o podrían experimentar, buscar soluciones creativas y compartir con sus hallazgos, luego siendo que Platón, el profesor, los guíe en una reflexión más profunda. ¿Qué significa ser responsable con nuestro entorno? Bueno, en cómo cuidar la naturaleza también es un acto de justicia que los demás. De esta manera, pues los estudiantes no solo aprenden contenido, sino que también forman como personas libres, críticas y también comprometen con un bien común. Tenemos acá conclusiones: Platón, ética y justicia; Rawls, libertad y autonomía. Hoy necesitamos ambas perspectivas. Bueno, para terminar, pues hoy quiero resaltar que Platón y Comenius, aunque vivieron en épocas distintas, siendo referentes muy importantes de Platón, pues aprendemos que la educación debe tener un sentido ético y que también nos puede ayudar a construir una sociedad justa. De Rawls y aprendemos que la educación debe respetar al niño, dar libertad y permitirle el desarrollo a su propio ritmo. Pues hoy en pleno en el siglo XX necesitamos una educación que combine estas dos divisiones, una educación que se forma como personas autónomas, creativas, pero también ciudadanos comprometidos en una justicia con el bien común y con los grandes retos de nuestro tiempo, pues con la desigualdad, la globalización, la tecnología y la crisis ambiental. Pues en otras palabras, pues la educación debe ser al mismo tiempo de un camino hacia la libertad y hacia la responsabilidad. Ahí como vemos tenemos una foto de Rawls y de Platón. Bueno, para terminar, pues sobre Platón y Rawls, pero para mí estudiar a estos dos autores fue muy enriquecedor porque me permitió entender que la educación es mucho más de transmitir información, es una forma de seres humanos, complementos. Muchas gracias por su atención.